Acercándonos a su mesa, de David Wilkerson, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable TV. Hay un antiguo himno evangélico que tiene un profundo sentido para mí. Dice así: Jesús tiene una mesa donde los santos de Dios encuentran alimento. Él invita a su pueblo elegido: vengan y coman. ¡Qué expectativa tan emocionante! El Señor ha preparado una mesa en los cielos para sus seguidores. Jesús les dijo a sus discípulos lo siguiente: yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Lucas 22, del 29 al 30. Tener hambre de Él significa que por la fe también estamos sentados a su mesa. Pablo dice que Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Compartimos ahora la compañía de Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel que comieron a la mesa del Señor en el monte Sinaí. Éxodo 24, del 10 al 11 dice: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¡Qué cuadro tan sobrecogedor! 74 hombres de Dios sentados con él, comiendo y bebiendo a una mesa sobrenatural. ¡Qué revelación de la gloria debe de haber sido aquella! También los reyes de Israel mantenían una mesa real, y era un gran honor ser elegido para sentarse a ella. Era allí donde el rey expresaba su sabiduría en una gloriosa intimidad, abriendo su corazón a todos los que estaban sentados con él. Los tres primeros reyes de Israel nos dan diversos ejemplos. El rey Saúl le asignó a David un asiento en su mesa, pero en cierto momento llegó a ser un gran riesgo para David sentarse allí a causa de los celos de Saúl. Para poner a prueba las intenciones del rey, David y Jonatán, el hijo del rey, tramaron un plan para dejar vacío el asiento de David y medir las reacciones del rey. Tal como se esperaba, Saúl preguntó y dijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Primera de Samuel 20:27. Cuando Jonatán dijo que David había ido a visitar a su familia, Saúl se enfureció y puso de manifiesto su intención de matarlo. Años después, David, siendo rey, le otorgó asiento en su mesa a Mefiboset, el hijo de Jonatán. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, dijo David, y tú comerás siempre a mi mesa. Segunda de Samuel 9:7. En tiempos del rey Salomón, la reina de Sabá se maravilló del esplendoroso banquete que se sirvió a la mesa real. Quedó sin aliento al contemplar las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresales y sus vestidos. Segunda de Crónicas 9:4. Cuando vio y oyó lo que sucedía en aquella mesa, ella exclamó lo siguiente: bienaventurados tus hombres, y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Segunda de Crónicas 9:7. ¿Puede usted ver el sentido espiritual de todo eso? En el Antiguo Testamento, la mesa de los reyes representaba los banquetes con el Rey de Reyes en su mesa celestial. Cuando el apóstol Pablo nos instruye y dice: celebremos la fiesta en 1 Corintios 5:8, quiere decir que entendamos claramente que se nos ha asignado un asiento en los cielos con Cristo a su mesa real. Pablo está diciendo: asistan siempre, que nunca se diga que su asiento está vacío.
Si Saúl pudo decir de David, ¿por qué no se presenta a mi mesa? ¿Qué se hizo? ¿No dirá nuestro Señor lo mismo de nosotros, que no tenemos justificación para perdernos el banquete? Dice, yo te di un asiento asignado a mi mesa real. Es ahí donde mis siervos ven mi rostro, escuchan mi sabiduría y llegan a conocerme. Es ahí donde les doy a comer el pan de vida. Y es un gran honor. ¿Por qué lo tomas tan a la ligera? ¿Por qué no ocupas tu asiento? Andas corriendo, trabajando para mí y hablando de mí, pero ¿por qué no te sientas conmigo y aprendes de mí? ¿Dónde estás? Amados, la triste verdad es que la Iglesia de Jesucristo simplemente no comprende lo que significa celebrar la fiesta. No entendemos la majestad y el honor que se nos ha concedido al ser resucitados por Cristo para sentarnos con Él en los lugares celestiales. Hemos estado demasiado ocupados para sentarnos a su mesa. Erróneamente derivamos nuestro gozo espiritual del servicio y no de la comunión. Hacemos más y más por un Señor a quien conocemos cada vez menos. Nos desgastamos entregando nuestro cuerpo y nuestra mente a su obra, pero rara vez celebramos la fiesta. Como nos perdemos la fiesta tan a menudo, nuestra generación tiene una visión distorsionada y atrofiada del Señor Jesucristo. A pesar de toda nuestra predicación, alabanza y parloteo sin fin acerca de Él, pocos cristianos lo conocen de veras. Imaginémonos al Señor mirando hacia la tierra, observando las multitudes que se llaman por su nombre, pastores, misioneros, obreros cristianos, santos de Dios. ¿Qué es lo que el Señor más quiere de todos esos que aseguran estar entregados a Él? ¿Qué es lo que más lo bendice, lo agrada y lo deleita? ¿Que le construyamos algo? ¿Que se inicien más iglesias? ¿Más institutos bíblicos? ¿Más centros evangelísticos? ¿Más hogares instituciones para gente que sufre? No, Dios mora en edificios, dice la palabra, no hechos por mano. Quiere mucho más que eso. Salomón pensó que había construido un templo eterno para Dios, pero en unos 50 años ya estaba en decadencia. En menos de 400 años fue destruido por completo. A la luz de la eternidad, eso es como pestañear 4 veces. ¿Qué podemos lograr para la gloria de Dios cuando ya Él tiene toda la gloria? La cosa específica que nuestro Señor busca por sobre todo de parte de sus siervos, ministros y pastores es la comunión a su mesa. Esa mesa es un lugar de intimidad espiritual y se sirve cada día. Celebrar la fiesta significa acercarnos a Él continuamente en busca de alimento, de fortaleza, de sabiduría y de comunión. En la carta a los Gálatas, Pablo habla de los 3 años posteriores a su conversión que pasó apartado con Dios en el desierto de Arabia y en Damasco. Gálatas 1:17 al 18. Esos 3 años fueron gloriosos para Pablo, porque los pasó sentado en los lugares celestiales a la mesa del Señor. Fue allí que Cristo le enseñó al apóstol todo lo que después supo, y fue allí donde se le manifestó la sabiduría de Dios. En efecto, para Pablo, la conversión no era suficiente, tampoco era suficiente una visión cegadora de Cristo que ocurrió una sola vez, ni una voz milagrosa. Pese a tener uno de los llamamientos espirituales más directos que un hombre de Dios haya recibido jamás, Pablo quería aún más. Algo dentro de su alma clamaba y decía: ¡ay, si pudiera conocerle! No es de extrañar que Pablo pudiera decirle a la iglesia cristiana lo siguiente: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2:2. Con eso quería decir
que los judaizantes mantengan su legalismo, que los sabatistas defiendan sus puntos de doctrina, que los que buscan justificarse por las obras se consuman, que piensen que se me están adelantando con toda su sabiduría mundana. Por lo que a mí respecta, no quiero saber nada sino a Jesucristo. Para celebrar la fiesta necesitamos tres cosas. Uno, necesitamos una revelación de la grandeza de Cristo. A partir de la cruz, todos los gigantes espirituales han tenido en común una cosa: han reverenciado la mesa del Señor. Se han perdido ellos mismos en la gloriosa grandeza de Cristo. Todos han muerto lamentando que todavía conocieran tan poco de Él y de su vida. Así sucedió con Pablo, los discípulos y muchos de los antiguos padres de la iglesia, con Lutero, Zwinglio y los puritanos, con los piadosos predicadores ingleses e irlandeses a lo largo de los 2 últimos siglos. Hombres como Wesley, Whitefield, Fletcher, Muller, Stoney, McIntosh, Austin Perks, y así ha sucedido con los piadosos dirigentes eclesiásticos estadounidenses, tales como Tozer, Ravenhill y muchos otros. Esa es una potente lista de hombres que compartían la misma pasión, una revelación siempre creciente de Jesucristo. Para nada les importaba el éxito, la ambición, la fama mundana, ni lo espectacular. No oraban por cosas, ni por bendiciones, ni para ser empleados por Dios, ni por ninguna cosa de su yo, sino que más bien pedían solo una revelación de la gloria y grandeza de su Señor. Con el diablo suelto, mostrando gran furia porque sabe que sus días están contados, los cristianos necesitamos exactamente eso, una mayor revelación de Cristo. Satanás ejerce gran poder en estos últimos días y el infierno está dando rienda suelta a su furia. Las fortalezas del enemigo están más afianzadas, poderosas y profundamente atrincheradas que en ninguna otra generación anterior. Sin duda alguna, Satanás, su poder, su reino y su obra está en ascenso. Se está dando a conocer mejor, se está haciendo temer menos y se ha vuelto más aceptado. Y en esta batalla final contra él, un conocimiento básico de Cristo adquirido en la escuela bíblica no será suficiente. Seguro que saber mucho acerca de Cristo no será suficiente. Necesitamos dejar de estudiar a Cristo, acercarnos a su mesa y dejar que el Espíritu Santo nos revele a nosotros. Esto, amados hermanos, exige mucho tiempo. He leído un buen número de volúmenes que se han escrito acerca de Jesucristo, pero he hallado que en muchos de ellos los autores no lo conocían a Él. Sus descripciones eran analíticas, precisas y doctrinalmente puras, pero en última instancia carecían de vida. Esos autores no habían estado comiendo y bebiendo en su presencia, pero es así como llegamos a conocerlo de verdad, sentándonos con Él, escuchando su voz y esperando en Él para que nos imparta sabiduría divina. Las personas ajetreadas y preocupadas nunca llegarán a conocer a Cristo. Viven durante largos años basándose en alguna pasada visión de su gloria, sin recibir de Él ninguna palabra fresca, ninguna nueva revelación. Honran a Cristo y lo exaltan, pero Él no ha llegado a ser la propia vida de ellos. Uno no puede ir a la batalla en este mundo donde los demonios gobiernan prácticamente sin oposición, a menos que esté decidido a tener una nueva revelación siempre creciente del poder y la gloria de Cristo. De otro modo, uno carecerá de impacto contra el reino de las tinieblas. Los principados y potestades del mal pronto se mofarán de uno. Solamente los que conocen a Cristo a plenitud y con una visión siempre creciente sembrarán el terror en el infierno. Debemos ponernos de rodillas con frecuencia. Debemos entrar en la batalla desde el salón del trono de Dios. De otro modo, nos desmoronaremos ante el enemigo. En la actualidad,
Nuestra visión de Cristo es demasiado reducida, demasiado limitada. Se necesita un evangelio de grandeza para superar los problemas complicados y crecientes en esta era de maldad. Es que Dios no se limita a resolver los problemas de este mundo, los absorbe en su grandeza. Una persona que tiene una revelación creciente de la grandeza de Cristo no necesita temerle a ningún problema, a ningún diablo, a ningún poder de esta tierra. Esa persona sabe que Cristo es mayor que todo eso. Si tuviéramos este tipo de revelación de lo grande que Él es, de cuán ilimitado, inconmensurable e inmenso es, nunca más nos sentiríamos abrumados por los problemas de la vida. En los últimos 10 años se han escrito muchos libros sobre métodos prácticos para la vida cristiana, suficientes para llenar una de las bibliotecas públicas más grandes del mundo. Para cada tema que interesa a la humanidad, hay por lo menos un libro con la solución fácil. Cada uno de ellos promete alivio a los problemas. Pero muy pocos de esos consejos sirven de algo, porque todo eso se basa en una visión empequeñecida de la grandeza de Cristo. Como la mayoría de los creyentes no tienen habitualmente hambre de Dios, como no beben la palabra ni se alimentan de Cristo cada día, se vuelven vulnerables al espíritu de la época. Pensemos en todos los matrimonios atribulados que hay en el pueblo de Dios. Han fracasado décadas enteras de consejos, libros, grabaciones y seminarios. Han tenido todos muy poco efecto. Es más, solo se ha logrado que los problemas se empeoren. Lo que de verdad necesitamos para sanar esa y muchas otras calamidades es regresar lo antes posible a la presencia del Señor, entrar en el lugar secreto de oración, sentarnos a la mesa del Señor y llegar a perdernos dentro de la plenitud y grandeza de Cristo. Todas nuestras respuestas vendrán del tiempo que hayamos pasado a su mesa, aprendiendo de Él. Una vez más, Pablo es un ejemplo para nosotros. Él estaba decidido a tener esa revelación siempre creciente de Cristo. En realidad, todo lo que tenía de Cristo lo había conseguido por revelación. Le fue enseñado a la mesa del Señor y se le hizo real por el Espíritu Santo. Recordemos que después de la conversión de Pablo, pasaron 3 años antes que fuera a ver a los apóstoles en Jerusalén y se quedó solo 15 días antes de continuar con sus viajes misioneros. Más tarde, él dijo, por revelación me fue declarado el misterio. Efesios 3:3. El Espíritu Santo conoce los profundos y ocultos secretos de Dios y Pablo oraba constantemente pidiendo el don de la gracia para entender y predicar las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Nosotros tenemos seguridad y acceso a esas gloriosas riquezas, nos dice Pablo, dice con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3:12. Oh Dios, perdónanos por no aprovechar nuestro acceso con confianza a tus inmensas riquezas de gloria. Amados, el Señor está buscando creyentes que no estén satisfechos con filtrarse entre todas las voces contradictorias para encontrar una palabra de verdad. Lo que quiere es provocarnos hambre por una revelación de Él que sea nuestra por completo, una intimidad profunda y personal con Él. Número 2. Necesitamos una predicación con más intensidad. Si usted es predicador, misionero o maestro, piense en esto. ¿Qué enseña? ¿Fue lo que otro le enseñó? ¿Es una nueva versión de la revelación dada por algún gran predicador? ¿O ha experimentado su revelación personal de Jesucristo? Si la ha experimentado, ¿es una revelación siempre creciente? ¿Se le ha abierto a usted el cielo? Los ministros necesitamos predicar a Cristo con creciente intensidad.
Dijo Pablo, en Él vivimos y nos movemos y somos, en Hechos 17:28. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios viven dentro de ese círculo tan pequeño y a la vez tan amplio. Cada paso que dan, su existencia entera, está envuelta solo en los intereses de Cristo. Hace años supe que el Espíritu Santo me estaba guiando a un ministerio así, un ministerio que predicara solo a Cristo. Ay, cómo deseaba no predicar ninguna otra cosa sino solo a Él. Pero mi corazón estaba dividido y descubrí que el número de personas que pertenecen a ese círculo era demasiado pequeño. Por consiguiente, no tenía una corriente de revelación que pudiera nutrir mi predicación. Para no predicar otra cosa sino a Cristo, necesitamos una corriente continua de revelación del Espíritu Santo. De otro modo, terminaremos por repetir un mensaje filtrado. Si el Espíritu Santo conoce la mente de Dios y escudriña las cosas profundas y ocultas del Padre, y si ese Espíritu brota como agua viva dentro de nosotros, entonces estaremos dispuestos para ser llenos de esa agua viva. Debemos mantenernos llenos por una continua revelación de Cristo. Esa revelación es para todo siervo del Señor que esté dispuesto a esperar en Él, creyendo y confiando en que el Espíritu Santo le manifestará la mente de Dios. Hoy tenemos tan poca verdad fresca, tan poco de una palabra clara del Señor. Nuestras iglesias están abarrotadas de presuntos profetas que aseguran y dicen, Dios me dijo esto, o tengo una palabra de Dios para usted. En su mayor parte todo lo que dicen son tonterías. Lo que la iglesia necesita con urgencia es la palabra infalible de Dios, es decir, una revelación verdadera y viva de esa palabra. En las congregaciones hay multitudes que tratan de discernir entre todas las voces que escuchan cuál de ellas es una palabra clara procedente de Dios. Se han cansado de la multitud de voces y más voces. Han encontrado solo algunas espigas de trigo en medio de montañas de paja. En todo el mundo, el pueblo de Dios está preparado para acercarse más al Señor. Tiene hambre de Cristo y está cansado de toda la ligereza e insensatez que se predica desde el púlpito. En este mismo momento el Señor está llamando a su esposa a salir de en medio de los insensatos y superficiales. De la Odisea está surgiendo un remanente santo que llora y que ora. Lo que me preocupa es esto. ¿Habrá suficientes siervos de Dios en nuestros púlpitos con suficiente unción y revelación fresca para sustentar a las ovejas? ¿O crecerán las ovejas más que sus pastores? ¿Habrá alimento para todos los que están alcanzando una revelación más profunda con el Señor? Hubo un tiempo en que yo era un evangelista muy famoso, rodeado de hombres que viajaban conmigo y de personas que me respaldaban. Llegaban por miles para escucharme predicar, pero me volví cada vez más vacío, ya que estaba tan ocupado que no tenía tiempo para recibir una revelación fresca de Cristo. A menudo lloraba en privado porque sentía soledad y dolor. En mi desesperación, un santo de Dios me obsequió un ejemplar de The Christian in Complete Armor, El cristiano con la armadura completa, de William Gurnall, un autor puritano. Ese mensaje me anonadó por su profundidad en el conocimiento del Señor. Llegué a admitir y decir, oh, yo no conozco a Dios de la forma en que este hombre lo conoce. Y eso bastó. Lo dejé todo y me puse a devorar las obras de los puritanos, los autores antiguos, y así sucesivamente. Todos esos hombres piadosos que antes mencioné, ellos me provocaron más hambre por encontrar mi propio lugar en el Señor. Lo leí a todos hasta que Dios me dijo, detente, ahora come mi palabra. No debemos engañarnos. Las buenas obras no quitarán el vacío. Predicar sobre asuntos sociales tampoco lo logrará.
Aquellos antiguos apuntes de Spurgeon tampoco podrán hacerlo. La mejor capacidad narrativa del mundo no servirá. Todas nuestras experiencias personales y astutas aplicaciones a la vida no lo harán. Nada nos introducirá en la corriente del conocimiento de Jesucristo hasta que guardemos nuestros apuntes, dejemos de estudiar a otros predicadores y estudiemos solamente a Cristo en el lugar secreto de oración. Todos servimos al mismo Dios y somos enseñados por el mismo Espíritu Santo, como ha ocurrido con todo hombre y toda mujer que ha crecido hacia la plenitud de Cristo. Esto debe convertirse en un asunto de hambre y desesperación. Debemos alcanzar tal hambre como para comernos su libro a fin de obtener nuestro propio toque de Dios. Si ha sido negligente en este asunto, permítame alentarlo. Hágase el propósito de predicar a Cristo el año próximo de una manera más completa de lo que hizo este año. Manténgase fresco. Ofrezca solo a Cristo. Vaya de gloria en gloria. Deje atrás toda predicación de éxito, de motivación, de autoimagen o de política. Esas no son más que escorias que presentan las personas a quienes les falta una revelación fresca de Cristo. Número 3. Necesitamos un crecimiento de la vida de Cristo dentro de nosotros. Una vez recibí una carta de un piadoso padre en Cristo. Leer esa carta fue como escuchar al apóstol Pablo. Aquel hombre escribía de la siguiente forma, y cito: el hecho de que Pablo viera solo en parte, ni disminuía la gloria de lo que él veía, ni le hacía más difícil a él el declararlo. Creo que en todos nuestros esfuerzos por buscar al Señor tenemos que reconocer que lo que verdaderamente necesitamos es el conocimiento de Él, y la verdad que buscamos debe ser realizada dentro de nosotros por el Espíritu de vida, para que en realidad se vuelva nuestra. Sabiendo esto, comenzamos a entender que Dios no cree conveniente impartir más, ni debemos desear más de lo que somos capaces de digerir y asimilar en nuestra vida. La revelación nos puede hacer más mal que bien si no hay una correspondiente ministración de vida en nuestro espíritu. El árbol de la vida es aún más codiciable que el árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo con conocerlo y verlo a Él estamos llegando a conocer y entender misterios de la verdad que jamás pudiéramos desentrañar por medio de algún tipo de investigación. La palabra dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Hebreos 13:21. Cierro cita. El mensaje de ese hombre fue para mí un eco del apóstol Pablo, quien dijo que Cristo estaba siendo revelado en él, y no solamente a él. Como dice Gálatas 1:16, a los ojos de Dios es un delito predicar una palabra que no se ponga en práctica primero en la vida y el ministerio del predicador. Puede parecer correcto que algunos prediquen a Cristo por contención, pero no es así para el hombre o la mujer de Dios. Debemos predicar una revelación siempre creciente de Cristo, pero solo en la medida que esa revelación opera un profundo cambio dentro de nosotros. Mi oración ahora es: oh Dios, Dios, déjame predicar solo aquello que comprendo por el Espíritu, que esté en la plenitud de Cristo, que primero se vuelva parte de mi naturaleza y de mi carácter, parte de mi propia experiencia espiritual contigo. Pablo expresó también su preocupación y dijo: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9:27. En verdad, Pablo jamás dudaría de su seguridad en Cristo. No era eso lo que tenía en mente al escribir. La palabra griega que aquí se traduce eliminado significa desaprobado o no digno. Pablo se horrorizaba frente a la idea de comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgado por predicar a un Cristo que en realidad no conocía, o por proclamar un evangelio que no practicaba a cabalidad.
Por eso Pablo habla con frecuencia del Cristo vivo o de Cristo que vive en mí, dice Pablo. A los ojos de Pablo, cualquier ministro que predique debe crecer siempre en su conocimiento y práctica de Cristo, o quedará descalificado. No podemos pasar más tiempo llamándonos siervos de Dios si no respondemos personalmente a esta pregunta. ¿De verdad no quiero otra cosa más que a Cristo? ¿De verdad es el todo para mí, mi único propósito en la vida? ¿Acaso a estas preguntas respondió que sí? Si lo ha dicho en serio, podrá señalar el estercolero de su vida, ese al que se refería Pablo cuando dijo: tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Ha considerado todas las cosas como pérdida en comparación con la revelación de Cristo? Si no quiere nada más que a Cristo, entonces su ministerio no es una carrera. Su ministerio es oración. Si Él es absolutamente todo en su vida, usted rechazará como cosa mala la carrera por el éxito. Se esconderá únicamente en Cristo. No será necesario animarlo para que busque a Cristo. Con frecuencia entrará usted en su aposento secreto con la seguridad de que desde el mismo momento en que entra ya está sentado a la mesa del Señor. Allí le dará culto, sentándose ante Él sin prisa, amándolo, alabándolo, con las manos levantadas, anhelando más de Él y dándole gracias por su sabiduría. Muchos empleamos a Cristo para llevar adelante nuestro propio ministerio, para construir nuestro propio reino, para hacer avanzar nuestra propia carrera. Negociamos con el nombre de Cristo. Oh Dios, perdónanos, perdónanos. Amados, ¿de verdad lo amamos? ¿De verdad lo queremos solo a Él? Debemos resolver este problema primero. Hasta que no lleguemos a la certeza de que Cristo es el único que necesitamos y deseamos, no debemos ir a ningún lado ni hacer nada en su nombre, porque la única cosa que podemos darles a las personas que sea capaz de transformarlas es lo que nosotros tengamos de Cristo. Y eso viene del tiempo que hayamos pasado sentados a su mesa, festejando a solas con Él. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Es una gran bendición para mi vida estos mensajes y también lo sé que también son de gran bendición para su vida. ¿Qué les parece si culminamos este momento de reflexión en la palabra con una oración? Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, por todo lo que estás haciendo en la vida de cada persona que ha escuchado este mensaje, por todo lo que has hecho ahora, Señor, en el corazón de cada oyente de este mensaje. Padre, guarda su vida en todo momento y dale fuerzas para perseverar en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Ayúdales a ser fiel a ti en toda circunstancia. Padre, te ruego que seas tú, oh Dios, el brazo fuerte que los sostenga en momentos en los cuales ellos piensan decaer. Padre, fortalece su ministerio, su hogar, su matrimonio, su vida espiritual. Asimismo, Señor, te quiero pedir, Padre Celestial, por nuestras vidas. Como ministros, necesitamos serte fiel en todo momento. Fortalece nuestra vida. Padre, somos siervos y siervas que aún, Padre Celestial, te fallamos de alguna u otra manera. Perdónanos, Señor. Perdónanos si no hemos sido diligentes en el estudio de tu palabra y aún, Señor, en no sentarnos a tu mesa en oración para conocerte más, de forma más profunda, no de un modo simplemente intelectual, sino de un modo, Señor, experimental, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, si hemos olvidado experimentar tu presencia en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si hemos huido de escuchar tu voz. Y haznos escuchar tu voz, Señor.
en todo momento. Llévanos, Señor, a tu lugar secreto, en el cual podemos amarte, Señor, y hablarte en la quietud, y que tú también nos puedas responder. Llena, Señor, de tu presencia los corazones de cada ministro de tu evangelio que esté escuchando este mensaje. Llena de tu Espíritu Santo su vida para que pueda ser dirigido cada vez que predique tu palabra, y que tu gloria descienda cada vez que ministramos a tu pueblo. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Gracias por su sintonía a este canal Gracia Incomparable TV. Es una gran bendición que me hayan acompañado hasta este momento en esta transmisión, y yo sé que este mensaje ha tocado muchos corazones. Asimismo, no olvides que tus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que estos mensajes se difundan por toda la plataforma de YouTube y muchos más creyentes alrededor del mundo puedan ser bendecidos de la misma forma que ha sido bendecido el día de hoy, escuchando la palabra de Dios y llegando al conocimiento profundo de las Escrituras. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga grandemente y un fuerte abrazo desde el lugar donde nos oigan.